En el video anterior hablamos acerca de la convergencia absoluta. Mencionábamos que si una serie es absolutamente convergente, el conocer esta propiedad te permitía concluir que la serie original converge. Ahora revisemos un par de pruebas que se pueden aplicar para determinar si hay convergencia absoluta. La demostración de esta prueba y de la siguiente se encuentran en tu manual para que las puedas revisar con detenimiento. Vamos a ver la aplicación de estos teoremas. El teorema 19 me enuncia la primera prueba, que es la prueba de la razón o del cociente. Si el límite del valor absoluto de an más 1 sobre an, cuando n tiende a infinito, es igual a L, y ese número L es menor a 1, la serie es absolutamente convergente y por lo tanto converge. Ahora bien, si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de an más 1 sobre an es igual a L, y esa cantidad es mayor a 1, o bien el límite es igual a infinito, significa que la serie AN es divergente. Revisemos los ejemplos. Tengo aquí tres series a las cuales voy a aplicarles el criterio del cociente. Revisamos rápidamente, voy a trabajar calculando el límite al valor absoluto de AN más 1 sobre AN. Por lo tanto, planteo y hacemos límite para el primer caso. Cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de an más 1. An más 1 será menos 1 a la n más 1 por n más 1, todo esto al cubo, sobre 3 a la n más 1. Entre el término original, que es menos 1, a la n por n cúbica sobre 3 a la n. Voy a resolver ese límite. Haciendo operaciones, esto pasaría a ser el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n más 1 y menos 1 a la n son términos que van alternando entre cantidades positivas y negativas. Sin embargo, si yo calculo el valor absoluto, el resultado va a ser la unidad para ambos. ¿Qué pasa con los términos restantes? Como n siempre es mayor a 0, observa lo que tienes aquí, la cantidad también será siempre mayor a 0. Por lo tanto, como ya es positiva, pues su valor absoluto pasará a ser n más 1, todo esto elevado al cubo, sobre 3 a la n más 1 y dividido entre n al cubo sobre 3 a la n. Vamos a reescribir esta expresión. Pasaré a obtener el límite cuando n tiende a infinito de medios con medios y extremos con extremos. Obtienes n más 1 al cubo sobre 3 a la n más 1, que vamos a aprovechar de una vez para reescribirlo. Propiedades de los exponentes, esto es equivalente a tener 3 a la n por 3. Y deseamos aplique medios con medios y extremos con extremos, por lo que aquí quedó 3 a la n sobre n al cubo. O sea que este término y este término se cancelan y te queda un tercio, voy a sacar esa constante, del límite cuando n tiende a infinito del cociente de este término y este de acá. Sin embargo, por propiedades de los exponentes, eso también se reescribe como n más 1 sobre n elevado al cubo. Esto será un tercio del límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n, todo esto elevado al cubo. Continúo haciendo operaciones. Voy a calcular el límite aquí adentro. De lo que ya vimos en videos anteriores, esto se podría calcular dividiendo todo entre n, de manera que me quedaría 1 más 1 sobre n entre 1 al cubo. Pero este límite se va hacia 1, al cubo es 1 y por un tercio será un tercio. Ahora revisamos. Un tercio es una cantidad, voy a colocar acá, menor a 1. Y de acuerdo al teorema 19, pues como es una cantidad menor a 1, significa que esto es absolutamente convergente. Y si es absolutamente convergente, pues significa entonces que la serie original también converge. Veamos qué pasa con los siguientes casos. Voy a aplicar ahora el límite para esta parte. Hacemos límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 3 a la n más 1 sobre n más 1 factorial entre
término original, 3 a la n sobre n factorial. Ahora decíamos, es el valor absoluto de toda esta expresión. Pero, como los términos que tienes aquí siempre son positivos, su valor absoluto es la misma cantidad. Por lo que directamente, pues el valor absoluto es ese mismo cociente. Aplico de una vez medios con medios y extremos con extremos y obtengo 3 a la n más 1, que de una vez lo voy a reescribir como 3 por 3 a la n, sobre n más 1 factorial. Pero n más 1 factorial, recuerda también, ya lo hemos visto en videos anteriores, se puede reescribir como n factorial por n más 1. Y ya que hago medios con medios y extremos con extremos, aquí me va a quedar n factorial sobre 3 a la n. Cancelo estos dos términos y este de acá también. Y como 3 es una constante, pues la sacamos fuera del límite y quedará 3 veces el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Ahora, ¿qué pasa con ese límite? Bueno, como puedes observar, como n es la que va creciendo, el límite se va a dirigir hacia 0. Y 3 por 0 se hace 0. ¿Qué sucede para este caso? Bueno, nuevamente, vuelvo a revisar lo que me dice mi teorema. Si el límite es una cantidad menor a 1, la serie es absolutamente convergente. Por lo tanto, como esto es menor a 1, significa que la serie es absolutamente convergente. Y si es convergente, pues significa que la original también converge. Revisemos último ejemplo de esta parte. Voy a aplicar límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de an más 1 sobre an. De una vez hacemos la misma observación que en el caso anterior. Como los valores ya de por sí son positivos, pues valor absoluto va a ser la misma cantidad. O sea que ya directamente voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado entre 2 a la n sobre n al cuadrado. Medios con medios y extremos con extremos vas a obtener 2 a la n más 1, que de una vez lo puedes reescribir como 2 por 2 a la n, entre n más 1 al cuadrado, por n cuadrada sobre 2 a la n. Cancelo estos dos términos, saco la constante y obtengo 2 veces el límite de n cuadrada sobre n más 1 al cuadrado. Observa que es similar al primer ejemplo. Así que esto ya directamente lo podría reescribir como el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 y todo esto al cuadrado. Pero este límite, al igual que sucedió con el primero, se va a ir hacia 1. Y 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2. Ahora bien, esta cantidad no es menor a 1, de hecho es mayor. Y según lo que indica el teorema 19, significa que esta serie es divergente. Y ya tenemos los resultados. Ahora bien, hay otra prueba más que puedes aplicar a la que denominamos la prueba de la raíz. Es muy similar al caso anterior. Vamos a enunciarlo en el teorema 20. Si el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima del valor absoluto de an es un número real L menor a 1, significa que la serie es absolutamente convergente y por lo tanto converge. Pero si ese límite es mayor a 1 o infinito, significa que la serie diverge. Por ahí nos hacen una observación. Notarás que para ninguno de los dos teoremas se está considerando el valor de 1. Bueno, ahí en la demostración observarás que no se toma ese valor porque la prueba de la raíz falla. No me da una información relevante y por lo tanto pues tengo que ver alguna otra forma de determinar cómo es la serie que me interesa. Voy a revisar la aplicación para estos ejemplos. Reviso. Voy a calcular para la primera el límite cuando n tiende a infinito, decíamos, de la raíz enésima del valor absoluto de este término. Ahora, observa que ese término ya es positivo. Y como es positivo, pues voy a tomar como valor absoluto a la misma cantidad. O sea que lo que voy a hacer es calcular
la raíz enésima de 2 a la 2n sobre n a la n. Propiedades de raíces. Esto se podrá reescribir como el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 2 a la 2n. Ahora, 2 a la 2n también se puede reescribir así, como 2 al cuadrado a la n, es decir, 4 a la n. Lo voy a reescribir así. Entre la raíz enésima de n a la n. ¿Qué es lo que va a suceder? Que las potencias se van a cancelar y te va a quedar únicamente 4 sobre n. Y este límite se va hacia 0. Es menor a 1, por lo tanto esto es absolutamente convergente. Y como es absolutamente convergente, significa que esta serie converge. Reviso otro ejemplo. Voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de an, del valor absoluto de an. Pero nuevamente ese término va a ser positivo, así que su valor absoluto es la misma cantidad. En realidad tienes entonces 2 por n sobre n más 1 a la n. N y n se cancelan y me queda únicamente el límite cuando n tiende a infinito de 2n sobre n más 1. Divido todo entre n y obtendré el límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre 1 más 1 sobre n. Calculé el límite y esto será igual a 2. Y de acuerdo con la prueba, como 2 es una cantidad mayor a 1, significa que la serie diverge. Ahora reviso último ejemplo. Misma situación, voy a volver a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de an, pero pasa lo mismo que en los casos anteriores, así que pues ya directamente vamos a poner 2n más 3 sobre 3n más 2 elevado a la n. Esto se cancela y te queda solo el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 3 sobre 3n más 2. Nuevamente, al dividir todo entre n, voy a obtener 2 más 3 sobre n entre 3 más 2 sobre n, por lo que el resultado de este límite será 2/3, cantidad que es menor a 1 y por lo tanto implica que esto es absolutamente convergente. Y si es absolutamente convergente, pues significa que esta serie converge. Por este video es todo. Vamos a dejar por ahí en la liga de tareas un archivo de ejercicios de práctica para que todo lo que hemos abordado a lo largo de todos estos videos, pues lo puedas ir aplicando y si van saliendo dudas puedas externarlas ya sea en la parte de comentarios de los videos o bien en la parte de los foros.